duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Duda, lo increíble es la verdad. ¿Cómo están, amigos? Mucho gusto saludarles. Gran familia mexicana, qué gusto saludarles también. Muchas gracias por permitirnos, no me cansaré de decirlo, por permitirnos entrar a sus hogares. Es un verdadero honor para todos nosotros. Gracias por las sugerencias, van a ver qué temas hay hoy. Hoy hay temas inéditos en la televisión. De hecho, voy a tocar uno que es muy difícil tocar en los medios, pero lo he preparado, creé un esfuerzo increíble de mi parte para poder explicar este tema tan complejo, pero les va a fascinar cuando lo vean. La ciencia está muy preocupada por descubrir las propiedades de la conciencia. Bueno, de hecho, primero quiere determinar si existe. Pero seamos claros usted y yo, nosotros sentimos que sí tenemos conciencia porque tenemos capacidad de saber de nosotros mismos, saber que sabemos de nosotros, saber que sabemos también de nosotros. ¿Realmente qué propiedades tiene esa conciencia que así llamamos? La inteligencia y la conciencia tendrán una relación, inteligencia, memoria y conciencia otra relación, el aprendizaje tendrá otra relación con ellos. Es muy interesante todos estos temas porque después de todo es nuestro mundo interno, el que nos gobierna y el que con él gobernamos también nuestro entorno, el que nos da personalidad, el que nos da una singularidad con todos los demás y las cosas realmente. Así es que hablar de la conciencia es hablar de cosas muy interesantes. Mire usted puede agarrar una cinta métrica y puede medirse su cabeza y tendrá una medida, un peso. Sabemos que el cerebro humano de un hombre anda entre 1,350 gramos. Pero si ahora usted hace el esfuerzo de verse hacia adentro de sí mismo, ya no va a haber dimensiones como las que usted midió con la regla. Si nos vamos por dentro, no vemos límite, no vemos fin. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué al vernos por dentro vemos una infinitud, no vemos un final? ¿Y por qué por fuera sí vemos un contorno? Vamos a empezar con el tema, para introduciendo este maravilloso tema que es si la conciencia es cuántica. ¿Es posible explicar qué es la conciencia con la física cuántica? Y es que al día de hoy uno de los más grandes enigmas de la ciencia es cómo explicar el origen y la naturaleza de la misma conciencia. Ya en la década de 1990, mucho antes de ganar el Premio Nobel de Física en el año 2020 por su predicción de los agujeros negros, el físico Roger Penrose se asoció con el anestesista Stuart Hameroff para proponer una propuesta ambiciosa. Ambos coincidieron y afirmaron que el sistema neuronal del cerebro forma una complejísima red y que la conciencia que produce debería obedecer a las reglas de la mismísima mecánica cuántica. Esto es, a la teoría que determina cómo se mueven partículas diminutas como los electrones o aún más pequeñas. Según estos investigadores, eso podría explicar la misteriosa complejidad de la conciencia humana. La tesis de Penrose y Hameroff fue acogida con cierta incredulidad por parte de la comunidad científica. Pero mire usted lo extraño y lo paradójico del tema, y esto se debe a que las leyes de la mecánica cuántica solo suelen aplicarse a las temperaturas muy bajas. Los ordenadores cuánticos, por ejemplo, funcionan actualmente a unos o menos 272 grados centígrados. Bueno, en ese punto la ciencia tiene razón. Es necesario bajar la temperatura de un objeto, es más, bajarle su velocidad, su interacción con el medio, casi llevando al objeto al cero absoluto, o sea, menos 273 grados centígrados. Claro, no llegamos a él, pero nos acercamos, para poder lograr condiciones cuánticas en ese objeto. Eso es condiciones en donde se puede dar la simultaneidad, la correspondencia, la integridad cuántica y sobre todo la simultaneidad. Estas propiedades se dan en el mundo de la cuántica, pero lo interesante de todo esto es que si usted se ve hacia adentro, estas cuatro propiedades se dan dentro del cerebro. Por ejemplo, usted puede moverse con una decisión de aquí a la Tierra en un instante a Plutón, se lo imagina, o ver al Sol, o ver una galaxia, cosa que es imposible hacerlo en un viaje personal. Entonces, si es posible a través solamente de un movimiento de idea, a través de un movimiento impresionante en la red interna de las neuronas, esas tendrán entonces capacidad cuántica que de alguna forma su orden y movimiento conectan al cerebro con el todo al mismo tiempo. Es muy interesante la pregunta, por eso es importante continuar con la investigación para ver qué dice Penrose
máximo investigador de este tema en el mundo. Contrario totalmente, cabe mencionar que a temperaturas más altas, la mecánica clásica se impone sobre los fenómenos. Ahora, como seguramente usted está ya deduciendo, como nuestro cuerpo funciona a temperatura ambiente, es de esperar que cualquier función en él se rija por las leyes clásicas de la física y no las de la mecánica cuántica. Y es por esa razón, y por cierto muy bien justificada, que la teoría de la conciencia cuántica ha sido descartada de plano por muchos científicos, aunque otros son partidarios convencidos a pesar de todo esto. En lugar de entrar en ese debate, el Dr. Penrose decidió unir sus fuerzas con colegas de China, encabezados por el profesor Jian Mingjing, de la Universidad de Jiaotong en Shanghái, poner a prueba algunos de los principios que sustentan la teoría cuántica de la conciencia. En nuestras investigaciones hemos comprobado cómo podrían moverse las partículas cuánticas en una estructura supercompleja como la de nuestro cerebro, pero en un entorno de laboratorio. Si nuestros hallazgos algún día pueden compararse con la actividad media en el cerebro, podríamos estar un paso más cerca de validar o descartar la controvertida teoría de Penrose y Hameroff, que la conciencia nace y vive en un mundo que se rige por leyes cuánticas. Hoy en día las neurociencias perfectamente han determinado que nuestros cerebros están compuestos por redes muy complejas de células llamadas neuronas y se sospecha seriamente que su actividad combinada genera la conciencia. La neurona en su interior está estructurada por una enorme cantidad de microtúbulos que transportan vibración y sustancias a diferentes partes de ella. La teoría Penrose-Hameroff de la conciencia cuántica sostiene que los microtúbulos están estructurados en un patrón fractal, permitiendo esto que se produzcan procesos cuánticos en el interior de cada una de las neuronas y como consecuencia de las funciones que el cerebro egresa o manifieste, como lo es en nuestro estudio, la conciencia. En este punto es muy interesante que hablemos usted y yo sobre estos microtúbulos. Mire usted, en esta imagen que aquí le presento, usted tiene a la neurona, véala con cuidado, y esos filamentos negros son los microtúbulos. Esos microtúbulos están vibrando como si fueran cuerdas de una guitarra. El asunto es que cuando fueron analizadas con mucha precisión por varios científicos, entre ellos Penrose, se dieron cuenta que la vibración oscila entre varios cientos de millones de veces por minuto. Esta vibración debe tener alguna repercusión de alguna manera. Eso es, cada neurona tiene cientos de miles de microtúbulos que están vibrando a cientos de veces, de millones de veces por minuto. Eso es extraordinario. ¿Por qué sucede? ¿Por qué está pasando eso en la neurona? Usted puede ver en esa otra imagen, por ejemplo, con un detalle más específico el microtúbulo. Y en esta otra imagen, usted está viendo una imagen real de un microtúbulo. Así es que no le quede ninguna duda que los tenemos en el cerebro. Parece ser que esta vibración y la propiedad de constitución que tiene el interior del microtúbulo permite con esa vibración de alguna forma generar una misma vibración en algo que es algo intangible a nuestra vista en ese momento. Esto es, a una membrana que es universal, que es homogénea, coherente en todo el universo y que de ahí nacen cualquier objeto y la realidad, lo que dice Jacobo Grinberg en su látice. Parece ser que la vibración de los microtúbulos hace vibrar la membrana que no vemos ahorita, pero la vibración da ciertas singularidades que se manifiestan ante nuestra realidad como parte de un objeto o de algo creado. Parece ser que por ahí el doctor Penrose está logrando algo extraordinario en su descubrimiento y puede ser histórico para la especie humana. Continuemos con la investigación. Ahora vea usted, los fractales son estructuras que no son ni bidimensionales ni tridimensionales, sino que tienen algún valor fraccionario intermedio. ¿Pero cómo es esto? Bueno, en el mundo de las matemáticas, los fractales surgen como patrones hermosos que se repiten infinitamente, generando lo que es aparentemente imposible: una estructura que tiene un área finita y sus fronteras infinitas. Esto es, que nunca llegan a terminarse. Esto puede parecer imposible de visualizar, pero en realidad los fractales se dan con frecuencia en la naturaleza y representan la geometría universal por excelencia. Si observamos con atención los ramilletes de una coliflor o las ramas de un helecho, veremos que ambos están formados por la misma forma básica que se repite una y otra vez, pero a escalas cada vez más pequeñas.
Esa es una característica clave de los fractales. Lo mismo ocurre si miramos dentro de nuestro propio cuerpo. La estructura fractal, pasos sanguíneos del sistema circulatorio, es fácil ver por qué los fractales se han utilizado para explicar la complejidad de la conciencia humana, dado que son infinitamente intrincados y permiten que la complejidad surja de patrones simples repetidos. Podrían ser las estructuras que sustentan las misteriosas profundidades de nuestras mentes. Pero si este es el caso, solo podría estar ocurriendo a nivel cuántico, con diminutas partículas moviéndose en patrones fractales dentro de las neuronas del cerebro. Por eso, la propuesta de Penrose y Amerov se llama teoría de la conciencia cuántica. Pero hay que ser muy honestos en el desarrollo de esta explicación. Todavía no podemos medir el comportamiento de los fractales cuánticos en el cerebro si es que existen. Pero la tecnología avanzada nos permite medir los fractales cuánticos en el mismo laboratorio. Sin embargo, hay avances que apuntan a esta teoría de una manera muy seria. Vea usted, en una investigación reciente en la que se utilizó un microscopio de túnel de barrido, Penrose y sus colegas de Utrecht dispusieron cuidadosamente los electrones en un patrón fractal, creando así un fractal cuántico. Cuando se midió la función de onda de los electrones, se describió su estado cuántico. Y así se describió que también los electrones vivían en la dimensión fractal dictada por el patrón físico que se había creado. Esto es, se expresaban en forma de fractales. En este caso, el patrón que se utilizó en la escala cuántica fue el triángulo de Sierpinski, que es una forma que está entre la unidimensionalidad y la bidimensionalidad. Honestamente, este fue un hallazgo muy emocionante, pero cabe aclarar que las técnicas de túnel de barrido no pueden sondear cómo se mueven las partículas cuánticas, siendo esto lo que realmente nos diría más sobre cómo podrían ocurrir los procesos cuánticos en el cerebro. Así es que en la última investigación, Penrose y sus colegas de la Universidad de Jiaotong en Shanghái dieron y fueron un paso más allá, vea usted. Ahora, utilizando experimentos fotónicos de última generación, se pudo revelar con claridad el movimiento cuántico que tiene lugar dentro de los fractales con un detalle sin precedentes. Este maravilloso avance se consiguió inyectando fotones, esto es partículas de luz, en un chip artificial diseñado minuciosamente para formar un diminuto triángulo de Sierpinski. Se inyectaron fotones en la punta del triángulo y se observó cómo se propagaban por su estructura fractal en un proceso denominado transporte cuántico. A continuación, se repitió ese experimento en dos estructuras fractales diferentes, ambas con formas de cuadrado en lugar de triángulo, y en cada una de esas estructuras se realizaron cientos de experimentos. Nuestras observaciones a partir de esos experimentos revelaron que los fractales cuánticos se comportan en realidad de forma diferente a los procesos clásicos que conocemos y estamos acostumbrados en nuestra realidad cotidiana. En concreto, descubrimos que la propagación de la luz a través de un fractal se rige por leyes diferentes, como es a su vez en el caso cuántico, en comparación con el caso clásico. Este nuevo conocimiento de los fractales cuánticos podría sentar las bases para que los científicos comprueben experimentalmente la teoría de la conciencia cuántica. Como puede ver, en el desarrollo de esta investigación, esta vibración está generando contacto cuántico, o sea, en la parte más elemental de lo que es la energía y la materia de todo lo creado. Se repite igual aquí y allá, porque en ese mundo todo guarda una identidad cuántica y una simultaneidad y una correspondencia. Por lo tanto, es factible que lo que pasa aquí en un instante en la vibración de un microtúbulo simultáneamente está pasando evidentemente en cualquier parte del cosmos. Lo interesante de esto es cómo podemos comprobar al final, cómo podemos aprovecharlo. Entonces, si es así, nuestra conciencia es la puerta al infinito, es realmente nuestro enlace con el todo, es lo que realmente nos hace sentir como verdaderos hijos de un creador omnipresente. Creo que aquí se juntan, se amalgaman muchas cosas, la ciencia con las mismas creencias religiosas, no lo sé, pero la puerta que se está abriendo en ese momento es histórico, créamelo, y muy trascendente. Vamos a concluir la investigación para darle un razonamiento final. Si algún día se realizan mediciones cuánticas del cerebro humano, podrán compararse con nuestros resultados para decidir definitivamente si la conciencia es un fenómeno clásico o cuántico.
Nuestro trabajo también podría tener profundas implicaciones en otros campos científicos. Al investigar el transporte cuántico en nuestras estructuras fractales diseñadas artificialmente, puede que hayamos dado los primeros pasos hacia la unificación de la física, las matemáticas y la biología, lo que podría enriquecer enormemente nuestra comprensión del mundo que nos rodea, así como del mundo que existe. Sin duda, un enorme trabajo de genios para la posteridad del hombre de mañana. He podido ver estas investigaciones de punta en la información que se está dando en este tema de la conciencia a nivel mundial. Estamos hablando de los trabajos de gente de portento, de una inteligencia maravillosa y una preparación que es fuera, más allá de lo normal, como el doctor Penrose. Esperemos que esta investigación de alguna forma tenga su trascendencia correcta. Disculpe si me he hecho un poco, o ha sido un poco difícil explicar algunas cosas. Créame que he hecho un esfuerzo muy para poder hacerme entender con usted, que me merece todo mi respeto. Pero la idea de poder brindar esta información es para que usted la tome, grábela, profundice, busque a Penrose, vea usted su relación, su propiedad cuántica de la conciencia, estudie más a fondo y verá usted que es fascinante su investigación. No es nuevo, pero eso es lo más avanzado que hoy por hoy se está dando en el mundo de la investigación de la conciencia como una conciencia que tiene propiedades cuánticas. Vamos a una pausa y regresamos. No se aparte porque lo que viene también es muy interesante.